Buenos días. Dejan todos. Vamos a buscar a Dios, ¿no? Es una bondad de Dios estar aquí. Estamos muy contentos. Dios es bueno. Nos permite exaltar su nombre. Vamos a orar así como estamos. Padre, ayúdanos Dios ayúdanos Señor a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Sabemos de que eres tú, Padre, que nos has traído hasta aquí, Señor, a todos los que estamos en este salón, para estar contigo, Señor, para adorar tu nombre, Padre. Venimos a adorarte a ti, a exaltarte a ti, Jesús. Por favor, Señor. Ahora, así como nos has bendecido en la alabanza, bendícenos también en la palabra, Dios. Pon palabras en mi boca, Dios. Reconozco que no sé hablar, no sé transmitir, Señor. Sin tu ayuda no somos nada, Señor. Por favor, Dios, que sea solo tú reconocido, Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe con la veracidad de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. ¿Se pueden sentar? Vamos a estudiar un tema que le tengo titulado un evangelio sin poder, ¿sí? Un evangelio sin poder. Nosotros no estamos aquí para escuchar un evangelio sin poder, ni para vivir un evangelio sin poder, pero me interesa hablar de un evangelio sin poder, porque lamentablemente también muchas personas hoy en día profesan la fe cristiana, profesan que creen en Cristo, y profesan el evangelio, predican el evangelio, que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado, resucitado el tercer día, y profesan convicciones de la Biblia. Pero la palabra de Dios, más que saber cosas, es vivir cosas. Más que aprender mucho, es vivir mucho lo que se aprende. Más que hacerse un maestro de muchos, es vivir lo mucho que el gran maestro Jesucristo nos ha enseñado. El que ha leído la palabra recordarán que Jesús dijo que Él no ha venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Y también Él dijo en esa misma parte, cerca de ahí, dijo: porque todo aquel que enseñe estas palabras, pero no las viva, será llamado, ¿cómo será llamado? Pequeño en el reino de los cielos. O sea, las enseña, pero no las vive. Y todo aquel que las enseñe y las haga, será llamado grande en el reino de los cielos. Está en el Sermón del Monte. Entonces, todo esto podemos nosotros llegar a la conclusión de que el énfasis que el Señor Jesús le da a su palabra es que hay que vivirla, ¿sí o no? Hay que vivirla, hay que vivir la palabra. No solamente es saberla, ser pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué más sigue? Engañándoos a vosotros mismos. O sea, yo atento contra mí mismo porque me engaño, porque creo ser algo que no soy. Entonces, vamos a hablar acerca de un evangelio sin poder. Antes de empezar, vamos a ver 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, una referencia rápida. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Si lo tienen, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo voy a repetir. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo puedo estar aquí parado hablándoles bonito de la palabra de Dios. Y cualquiera puede salir de aquí, decir: oh, qué buena prédica acabamos de escuchar. Pero ¿de qué sirve si yo no lo estoy viviendo? ¿De qué me sirve? ¿Me salvará del infierno? ¿De qué me sirve? ¿Me ayudará Dios a hacer la obra? ¿De qué me sirve? ¿Me respaldará el Espíritu Santo? ¿De qué me sirve hablar y decir muchas palabras si no hay poder? La vida del cristiano es una vida de poder y de constante poder. Me acuerdo que hace muchos años escuché una predicación del pastor Paul Washer que me bendijo muchísimo, donde él decía: yo no puedo entender a estos que se llaman cristianos y no se les ve el poder en sus vidas. Y él daba un ejemplo como el que sigue. Imagina que estamos en una reunión y determinado hermano no llega.
Y cuando llegue así cansado, sudando, y llega y dice, hermano, perdonen porque no pude llegar. Es que venía yo aquí en la carretera, un ejemplo, ¿no? Aquí en la carretera de Ceiba Playa a Champotón, y no me fijé, y me atropelló un tráiler, y sus 16 llantas me pasaron encima, y por eso llegué tarde. Y diría uno, ¿le podríamos creer lo que acaba de decir? ¿Le podíamos creer que te pasó un camión y sus 16 llantas te pasaron encima? Claro que no le podíamos creer. O una de dos: o eres un gran mentiroso o eres un loco. ¿Por qué? Porque no puede ser que algo tan grande no te haya impactado y llegues así como si nada. Dios es más grande que cualquier camión o de cualquier cosa. Y no puede ser que alguien diga, Dios es mi Padre, Jesús mi Salvador. No puede ser que algo tan grande no haya impactado a la persona para generar en él cambios radicales y permanentes. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para transformar. Amén. Dios es poderoso para transformar. En Isaías 59 dice la palabra del Señor: no es que la mano de Jehová se haya cortado para salvar. O sea, Dios no le cortaron los brazos. Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, ¿por qué no puedo salir adelante? Dios, ¿por qué no puedo dejar mis pecados? Ah, eres un Dios malo, tú no me ayudas. Seguramente eres un Dios pequeñito, porque no tienes poder para salvar. Y dice Isaías, no, a Dios no le cortaron las manos, ni a Dios se le hicieron chiquitas las manos, y por eso Él no salva. No, Dios si no te salva, no es por eso. Y también dice Isaías 59, ni se ha agravado su oído para oír. O sea que Dios tampoco se quedó sordo. Por eso Dios no oye, Dios no escucha mi oración. Seguramente Dios quedó sordo. Y dice el profeta, no, ni Dios quedó manco, ni Dios quedó sordo, sino que vuestras iniquidades, vuestros pecados, han levantado un muro entre Dios y ustedes, y por eso Dios ni les salva, ni escucha sus oraciones. Entonces el problema de por qué la gente está revolcándose en sus pecados y viviendo como siempre, sin poder, no es porque Dios no pueda salvar. Dios es poderoso para salvar. Dios tiene todo el poder para salvar al peor de los pecadores. El problema ¿cuál es? Que la gente no quiere soltar sus pecados. Ese es el punto. Porque Dios es poderoso para salvar. Entonces, cuando hablamos de la mayor obra, ¿cuál es la mayor obra que el Dios, el Padre, ha hecho para impactar este mundo? ¿Será cuando Dios que lo creó, la mayor obra? ¿Será que la mayor obra es cuando Dios mandó el diluvio? ¿O cuando Dios rescató a 8 personas en un arca? ¿Será que la mayor obra es cuando llamó a Abraham? ¿O la mayor obra es cuando sacó al pueblo de Egipto con gran poder y con las 10 plagas? ¿Será que la mayor obra es cuando desde el Sinaí Dios dio su ley a su pueblo? ¿Será esa la mayor obra? ¿O será la mayor obra levantar un hombre grandioso, el mejor de los reyes de Israel conocidos hasta el día de hoy? El rey David, con gran poder y dominio y amante de Dios. ¿Cuál es la mayor obra que Dios el Padre ha hecho? O como dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es la obra más grande que Dios ha hecho para impactar al mundo? El mandar a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo pecador. Esa es la obra más grande que Dios ha hecho. Y si eso no cambia a la gente, no lo va a cambiar absolutamente nada. El problema con esto es que uno puede saberlo, porque son palabras, pero no vivirlo. Me acuerdo que cuando yo estaba sin Cristo, el Señor vino a mi vida, tuvo compasión de mí, dejé muchas cosas, pero me dio trabajo creerlo, porque yo crecí en la escuela dominical, crecí con los niños en la escuelita dominical, sabía muy bien quién era Jesús, pero solo era como un cuento para mí, porque no era una realidad. No conocía yo ese poder, tenía mis pecados preferidos que no quería yo soltar. Y el problema es ese, que pensamos que podemos vivir agarrado una mano con Dios y vivir agarrado la otra mano con el mundo. Cuando Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo es en automático enemigo de Dios. Entonces uno cree mentiras, pero eso se debe a que estamos creyendo un evangelio que no tiene poder. Es un evangelio que no tiene poder.
Es más, no hay ni diferencia entre el que vive en el mundo y el que va al templo. ¿Por qué? Porque el que va al templo nomás carga su Biblia, canta alabanzas, pero vive igual que el de afuera. O vive peor que el de afuera. Me acuerdo cuando yo llegué a Quimbilá hace unos 14 años, la gente del templo iba a consultar al brujo. Le oraba a Dios para que le sanara al hijo y después se iba a llevar al hijo al brujo para que le haga una barrida ahí de, qué sé yo, de pasote, no sé de qué era. ¿De veras? Llevar a sus hijos al campo, aquí al campo, y ahí le hacían el chac-chac, donde agarraban a los niños, los metían en un rincón, y ahí el brujo haciendo ahí un rito para que los dioses mayas traigan la lluvia y todo eso, y haciendo partícipes a sus hijos de la brujería. Pero eso sí, iban al domingo a cantar alabanzas. ¿Qué clase de vida cristiana es esa? Eso era antes. Muchos de esos hermanos ya ni practican eso. De hecho, creo que eso fue un golpe que les dio durísimo. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos tenían esas prácticas. Obviamente que cuando entendieron la palabra de Dios y creyeron la palabra de Dios, creyeron que Dios tiene poder, así lo dejaron. Así lo dejaron, rápido lo quitaron. Y pudieron ver la mano de Dios poderosa en sus vidas, en sus familias. Pudieron ver que la provisión no depende del chacmol, depende de Dios. Amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, se trata de buscar a Dios de verdad. El reino de los cielos no consiste en hablar bien. El reino de los cielos no consiste en predicar bonito o en predicar muy recio, muy fuerte. El reino de los cielos consiste en si tú y yo tenemos poder para vivir en ese reino. Porque si no tenemos ese poder, no somos parte de ese reino. Un texto muy conocido, Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a explicar un poquito esto. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántos evangélicos sin poder hay allá afuera? Les dicen: oye, veo que tú eres cristiano porque te vi yendo a la iglesia con tu Biblia. Y en vez de que digan: amén, yo voy a buscar a Dios, amén, soy cristiano, se acobardan. Les da pena, les da vergüenza. Bueno, sí, acompaño a mi esposo, acompaño a mi esposa, acompaño a mi papá, bueno, me lleva a mi papá, pero no es de que yo voy a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque les da vergüenza. El apóstol Pablo dice: no me da vergüenza hablar del evangelio. ¿Por qué? Porque estoy hablando de algo, lo más importante que el ser humano puede recibir. Ese poder no radica en un hombre, de un líder de una iglesia. No radica en la iglesia de Quimbilá, ni en la iglesia de Mérida, ni siquiera radica aquí, ni radica en un hermano de México. Ese evangelio es de Jesucristo y el poder está en Jesucristo. Y nadie puede cambiar que no sea por Jesucristo. Me acuerdo que en un tiempo alguien decía por ahí: hermano, si yo viviera cerca donde ustedes se reúnen, cambiaría mi vida. Grave error. Grave error. ¿Por qué? Porque ha hecho del hombre su salvador. Cuando Dios llena toda la tierra, cuando el apóstol Pablo dejó dicho en su palabra que el Señor está tan cerca de vosotros que extendiendo la mano le hallaríais, como dándonos a entender que si necesitas ser salvo, ¿a quién necesitas? Pues al Dios del cielo, a Jesucristo. Y a veces nos volvemos idólatras. No adoramos a la Virgen María, no adoramos a la Santa Muerte, no adoramos a San Juditas Tadeo, pero adoramos a un predicador, a un ministro, a una iglesia, a un movimiento. Es que yo nací en esta iglesia y en esta iglesia me voy a morir. Y sin importar si no hay poder, lo único que necesitamos es el evangelio glorioso. Me acuerdo que hace unos años atrás, le predicamos a un varón. Íbamos con un hermano de Subín, allá en Yucatán. Y el hermano me dijo: ¿me acompañas a ver a esta persona? Está como muy interesada buscando a Dios. Vamos, le dije. Es la misma personita que creo que les comentaba yo ayer aquí, que no quiso dejar un pecado de robo de camiones. Nosotros llegamos a su casa y nos invitó a pasar en la sala. Pasamos en la sala de su casa y dice: yo estoy así como muy preocupado. Explíquenme qué es eso de la justicia de Dios. Y pues Dios nos dio gracia y le empezamos a hablar como
el hombre merece ser castigado por el pecado, porque ha quebrantado toda la ley. La ley justifica al hombre. ¿Cómo lo justifica la ley? Tiene que cumplir toda la ley, o sea que jamás debió haber pecado en su vida. Y eso pues deja fuera a todo mundo, ¿sí o no? A todo mundo lo deja fuera. Pero hubo un hombre que vivió toda la ley a la perfección y que se llama Jesús. Y que él no debía haber muerto, porque la palabra de la ley dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero nadie lo ha hecho. Pero Jesús sí lo hizo. Y él no debía de morir. Y sin embargo fue muerto en una cruz. ¿Por qué? Porque él ofrendó su vida y su sangre. Y le dijo al Padre: Padre, si los pecadores mueren y derraman toda su sangre, no es ofrenda por el pecado, es juicio, es castigo, porque es lo que merecen. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Padre, yo nunca he pecado, ni te he fallado, Padre. He hecho todo lo que tú me has mandado. Y mira cómo me castigaron. Ahora yo entrego mi vida y mi sangre perfecta a ti, la sangre de tu Hijo amado. Y la entrego como pago, como moneda de todos aquellos que confíen en mí. Serán salvos y perdonados. La persona escuchó esto y no nos dijo: está bien, hermanos, gracias por venir. No nos dijo nada. Estamos ahí sentados. Él en un sofá, el otro hermano en un sofá y yo en otro sofá, en la sala de su casa. No nos dijo nada, escuchó, le hablamos, terminamos de hablar y se hizo un silencio como de 1 minuto. Nadie comentaba a él, el otro hermano no comenta, el otro hermano se me queda viendo y yo estoy esperando que alguien comente algo y nadie comenta. Se levanta este hombre y se empieza a ir. Se fue de la sala. Se fue de la sala y el hermano y yo nos quedamos como 5 minutos. ¿Y qué hacemos? Pues ya vámonos, me dice. Pues vámonos, nos quitamos. Nos quitamos. Al día siguiente me habla por teléfono el hermano y me dice: ¿qué crees que pasó, hermano? ¿Te acuerdas que el varón se quitó y se fue de su sala? Sí, sí me acuerdo. Pues me dice su esposa que qué le hicimos a su esposo, porque no deja de llorar. No deja de llorar, está preocupado, está quebrantado en su cuarto llorando, que esa vez cuando se levantó de la sala, se fue a su cuarto y su niño venía, vio a su niño, a su papá, y se fue detrás de su niño. El hombre entró a su cuarto y sin fijarse, dio tiempo suficiente para que su niño entrara detrás de él y cerró la puerta y se tiró a llorar ahí junto a su cama, a pedirle perdón a Dios, pedirle que Dios lo ayude, y el niño, como vio a su papá llorando, se quedó mudo y el papá duró ahí minutos buscando a Dios y el niño se quedó calladito mientras su papá buscaba a Dios. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le dijeron? Y el hermano simplemente le dijo: pues le predicamos la palabra, es todo. Este hombre tenía un efecto en su corazón. ¿Qué efecto era? El efecto del poder de Dios. Amén. Porque nadie puede convertir el corazón. Yo no puedo convertir el corazón de nadie. Eso que se los quede bien grabados. Yo no puedo convertir a nadie. El que lo hace es el Espíritu Santo. Nuestro deber, ¿cuál es? Predicar. La obra de la conversión, ¿quién la hace? Dios. Amén. No dice ir por todo el mundo y convertir a la gente. No, dice ir por todo y predica. Y Dios hará la obra. Bueno, ese hombre siguió recibiendo estudios y empezó a tener una búsqueda hasta que salió a la luz. Había dejado muchas cosas malas, pero salió a la luz cómo sustentaba económicamente su vida. Sustentaba económicamente su vida a base del robo. Entonces cuando se le dijo: tienes que cambiar de oficio, de algo, tienes que ser honesto, es que no voy a poder vivir así. Y empezó a invadirle la incredulidad. En una vez que fuimos a reunirnos con él, vimos que estaba atorando allí por incredulidad, por falta de fe. Me dice: hermano, me invitaron a un retiro y decidí ir. Quiero que me reciban, va a ser en la iglesia fulana de tal, lo invitó a una religión. Quiero que me reciban cuando yo llegue del retiro. Bueno, guárdate, le decimos, ¿no? De lo que escuchas, de lo que oyes. Está bien. Pasaron 3 días, se fue a una hacienda. Yo conozco sus retiros un poquito porque ahí hacen que la gente brinque, que llore, hacen que la gente escriba sus pecados en papelitos, los queman en una fogata, o queman sus pecados en papelito, en una cruz de madera clavan sus pecados, o luego queman la cruz. El caso son puras emociones, pura manipulación. El caso es cuando llegó el día que él iba a regresar de su retiro, fuimos a esta reunión y estaba el pastor ahí hablando y diciendo mucho ruido, y entraron las personas del camión que se habían bajado y a saltar y a brincar y a saltar y a brincar y a saltar, a brincar, y yo tenía ganas de salirme de ahí. Y estaba como a punto de salirme y sentí la voz de Dios que me dice: quédate y observa. Y cuando yo me doy cuenta que es algo de parte de Dios, no incurro en pecado. ¿Por qué? Porque no estaba pecando por estar ahí reunido, pero Dios quería yo que observe.
Y me quedé observando, brincando, saltando. Venían los sugieres, ponían sus manos en las cabezas de las personas se sentían como si quizás Dios estaba tocando, y ahí terminaban. Después que terminó todo el éxtasis, ahora vamos a hacer restituciones, y pasaba el primero. Le pido perdón a Dios porque Dios me ha perdonado, he sido un borracho, un mal padre. Y venía, que pase la familia, que pase la familia. Y pasaba la mujer, pasaban los hijos, y lloraban y lloraban. Y pasaba la mujer, he sido una mala madre, una mala esposa, he sido borracha, que me perdone mi esposo. Que pase el esposo y que pasen los hijos. Y pasaba el esposo y se abrazaban. Y así uno, y así otro, y así otro, y así otro. Y yo estoy observando, y observaba que en la iglesia había muchos banderines. Al final pasó este hombre que le íbamos a predicar, y fue lo mismo que hizo. Fue lo mismo que hizo. Y en mi corazón había una inquietud, algo no está bien aquí. Terminó la reunión y me dijo, hermano, quiero presentar al pastor de esta iglesia, ¿está bien? Y me llevó. Me presentó a un joven, que es el pastor de la iglesia. Ah, ¿tú eres el pastor que ibas a predicar? Sí, yo le compartía la palabra. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, hay un plan de crecimiento muy bueno, que si tú lo aplicas, la iglesia va a crecer, pero así. Te puedo pasar los manuales, y cada uno invita a uno, y tiene que al año traer a 5 personas y llevarlos al retiro, y lo vienen, y vas a ver que crece así. Y son muchos métodos para hacer crecer la obra, me dice. Ok. ¿Y cómo le hacen ustedes? Pues yo en mi Biblia, sé que necesito 2 cosas para hacer la obra. Necesito la palabra de Dios, y necesito el poder de su Espíritu Santo. Es lo único que necesito, le dije. ¿No dice la Escritura que Dios añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos? ¿Quién mete a la gente a la iglesia? ¿Nosotros o Dios? ¿No dice la palabra de Dios que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores? ¿No lo dice? Nuestra mayor preocupación, ¿cuál debe ser? ¿Hacer la obra o que Dios esté en esa obra? Porque hay que trabajar, hay que hacer la obra, hay que servir. Hasta hay que ofrendar. Pero lo más importante que es que sea Dios el que haga la obra. Porque si Dios hace la obra, nada lo va a detener. Dios va a traer a la gente, a las almas. Entonces yo me doy cuenta de esto. Cuando el evangelio se le entrega al ser humano, a los apóstoles, ellos estaban recibiendo en sus manos, de parte de Cristo el Salvador, la mayor arma de destrucción de las tinieblas de este mundo: el evangelio de Jesús. Es lo que más necesitamos. Y una cosa es real: cuando Dios cambia a las personas, no hay que estarlas chiqueando, chicoteando, correteando, porque Dios, Cristo Jesús, tiene ovejas en su rebaño. No tiene cabras, ni tiene puercos, ni tiene caballos. Él tiene ovejas. Las ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen las ovejas? Y me siguen. Solamente con decir, por acá, y ¡rum!, se voltean todas. A la izquierda, todos a la izquierda. Si Jesús nos dice a la derecha, todos nos vamos a la derecha. Porque solo basta oír su voz para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo oímos su voz? A través de las Escrituras. Obedecemos lo que Dios nos manda. Entonces, es un evangelio de poder. Otra cosa que quiero yo recalcar sobre este versículo: la palabra original de la Biblia, que se escribió en esta parte en griego koine, se le dice griego común, o el griego que hablaba la mayoría de la gente, es la palabra griega dunamis. La palabra dunamis o dinamis. Y esa palabra dinamis significa, aquí dice poder, pero literalmente diría, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. La palabra dunamis es potencia. ¿Qué entienden ustedes por la palabra potencia? Porque si decimos poder, puedo yo aquí temblar y decir que estoy lleno de poder. Bueno, pues, ¿quieres temblar? Mete tu mano ahí en el enchufe con un tenedor y vas a sentir el poder de verdad. ¿Sí? Un choque eléctrico. Y también vas a temblar. Pero ¿a ese poder se está refiriendo? ¿A temblar? ¿A sentir cosas? ¿A qué poder se refiere? La palabra potencia. ¿Saben cuál es la raíz de la palabra dinamita? ¿Alguien sabe qué significa la palabra dinamita? Es con lo que, para romper las piedras. ¿Las piedras? ¿Para romper qué? Piedras.
Es la que se usa para el banco de piedra. Ahorita que se hizo lo del Tren Maya, uy, cuánta dinamita se utilizó. ¿Por qué? Porque el gobierno agarraba porciones de tierra y les hacía banco de piedra. ¿Qué es banco de piedra? Pues se necesita material para construir. Y agarraban y hacían pozos, sembraban dinamita y ¡boom! A reventar. Y salían volando los escombros. ¡Boom! A reventar, ¡boom! A reventar. Y de ahí hacían los materiales, la grava, el polvo, todo lo que se necesita para construir. Y es que es potencia. ¿Te acuerdas del hombre que decía que le pasaron las 16 llantas y estaba como si nada? ¿Puede una roca estar como si nada si le reventamos una dinamita ahí? ¡Claro que no! Si el evangelio llega a mi vida, ¿voy a permanecer igual como si nada? Pues claro que no, porque es potencia de Dios. Es lo que mueve la vida del discípulo. No es meramente un sentimentalismo, ni es meramente puro conocimiento. Es poder constante en la vida de cada creyente. Y esa es la palabra dunamis. Es potencia de Dios para salvar. ¿Qué salvación es? Aquel que profesa la fe pero sigue esclavo del pecado. ¿Qué salvación es? El que profesa salvación pero sigue insultando. ¿Qué salvación es? Aquel que dice que cree en Cristo pero le da vergüenza hablar de Cristo con los que no aman a Cristo, con familiares y amigos del mundo. ¿Qué poder es ese? Ahora, ¿en dónde hace falta el poder? Tengo básicamente 3 puntos. Número 1, el primer punto, ¿cuál es? La falta de poder contra el pecado. ¿Se necesita poder para ir contra el pecado? Se necesita mucho poder. Se necesita mucho poder. Yo me conozco a mí mismo. Yo conozco los pecados que me gustan, que mi carne quiere. Por eso necesito mucho a Cristo y su evangelio. Porque si no fuera por eso, yo vuelvo a lo de antes. Y vuelvo corriendo. Porque me conozco. Necesito un gran poder para caminar. Un gran poder para portarme bien. Para seguir la santidad. ¿Cómo sabemos esto? Allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Vamos a ir a avanzar un poquito más rápido. Es segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. También debe de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. En los últimos días, cuando se acaben las cosas, cuando venga Cristo, van a ser tiempos muy malos. Versículo 2, capítulo 3, verso 2 de 2 de Timoteo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, son egoístas. Amador de sí mismo es que solo yo, primero yo, después yo, de último yo, después mi semejante. Oye, que mi semejante tiene hambre, allá él, primero yo. Oye, que tu papá está enfermo, mi papá nunca me trató bien de niño, hay que se les arregle como pueda. Porque son amadores ¿de qué? De sí mismos. Oye, que hay que buscar a Dios, ir al culto, hace mucho sol, no me quiero quemar. Oye, pero la semana pasada te vi jugando fútbol en el campo a las 2 de la tarde, a todo que daba sol. Ah, pero porque me gusta. ¿Por qué? Porque es amador ¿de qué? De sí mismo. Lo que sea para él, se entrega, se consagra, hace todo lo cree, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque ama, ¿se ama qué? A sí mismo. Como no ama a Dios, pues no se entrega de lleno a Dios. Pero como se ama a sí mismo, se entrega de lleno a sí mismo. Entonces, son tiempos peligrosos, pero no por eso, porque siempre ha habido pecadores. ¿Por qué es peligroso? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres avaros que les gusta el dinero. ¿Sí? Un hombre que prospere no es pecaminoso siempre y cuando no sea avaro. ¿Cómo que avaro y al mismo tiempo próspero? ¿Puede alguien próspero o ser rico y al mismo tiempo ser salvo? La respuesta es sí, pero no muchos, porque Jesús dijo que muy difícilmente entraría el rico al reino de los cielos. No dijo es imposible, dijo muy difícilmente. Pero el problema de muchos ricos es que de verdad aman su dinero, aman sus cuentas bancarias. Por eso trabajan domingo, porque quieren ganar más dinero. Ya trabajaron 6 días a la semana y en vez de que busquen a Dios, no pueden. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, hay que generar dinero. No confían que en Dios puede darle la comida como hizo con Israel, que les daba maná, ¿cuántos días? 6 días.
Y en el sexto día le daba doble para el sábado y para el viernes y para el sábado, según el Shabbat hebreo. Y a veces no creemos, porque amamos el dinero, nos gusta la plata. Vanagloriosos. Un vanaglorioso es alguien que se siente mejor que los demás. Vanagloria o gloria inútil, gloria que no sirve. ¿Cómo qué gloria? Oh, yo soy el mejor discípulo de la iglesia. Oh, yo tengo 30 años en el cristianismo. Oh, yo ya me leí la Biblia 5 veces de pasta a pasta. Oh, he predicado a muchas personas. Oh, yo soy el que mejor toca en la iglesia. Oh, yo soy el que ha ido a predicar a muchos lugares. Y eso es vanagloria, no sirve de nada. Alguien es presumido por esas cosas, no tiene sentido presumir por eso. El apóstol Pablo dice, si me voy a gloriar en la persona de Jesucristo. Si voy a presumir algo a la gente, no voy a presumir que yo predico, que yo enseño, que yo voy al culto, que tengo tantos años de cristiano. Voy a presumir a Jesucristo. Voy a ir con mi vecino y no le voy a decir, ¿tú hablas en lenguas? Porque yo hablo más lenguas que tú. No, voy a ir con mi vecino y le voy a hablar de Jesucristo. Mi Salvador, mi Señor, es lo mejor que me ha pasado. Si tú conocieras a Cristo, Él también cambiaría tu vida. Es lo mejor que te puede pasar. Y la gente va a decir, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Por qué? Porque está hablando de algo como que es muy real para él. Pues es que es poder de Dios. Amén. Es algo real en nuestras vidas. No es una fábula, no es un cuento. Me acuerdo que antes uno decía, qué bonito, la iglesia primitiva, llenos de amor, llenos de gracia, todos en común, todas las cosas. Qué bonito, pero no se puede. Y eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque sí se puede. Sí se puede, en el poder del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo. Dios cambia a las personas. Una hermanita nos decía hace poco que está saliendo de un grupo donde la traen así y quería opinar algo con el ministro. Es que, hermano, yo pienso, cállese, hermana, le dicen. Así. Y ese tipo de cosas eran constantes, y abusos y humillaciones. Es que el hombre de Dios es muy santo, muy celoso, hay que respetar. O sea, no, es un hombre grosero, no conoce a Cristo, porque Cristo es amable, es paciente. Y el caso es que la persona piensa, oh, así la vida de cristiano, es el verdadero poder, ser muy regañón. Y no es verdad. Me acuerdo que hace un tiempo, hace pocos meses, subí al camión, y en el camión, los camiones de Mérida, hay gente que se sube a predicar, pero se sube a predicar porque busca dinero. Pasan, te predican el Evangelio y luego si alguien quiere cooperar, adelante. Y si lo hacen, así como el que se sube a cantar o el que se sube a rapear, o sea, los chavos empiezan a rapear ahí y al final te piden dinero. Ellos se suben a predicar y al final te piden dinero. Cada vez que yo subí con esa mochila que siempre cargo por todas partes, me puse atrás y él estaba ahí pegado y yo dije, me puse a una distancia, pero él está andando y viniendo y predicando. Entonces cuando pasó por donde yo estaba, porque está yendo y viniendo el camión, me dice, ¡hey! ¡Me estorbas! Me dice. Entonces yo como que no me cayó el 20 que a mí me estaba hablando. Volteé a ver y ya directamente me dijo en mi cara, ¡me estorbas con tu mochila! Me dice. Así me lo gritó. Entonces yo agarré, moví mi mochila, se fue y regresó. Cuando regresó, me acerqué a su oído y le dije, ¿no se supone que los cristianos son pacientes? Y se enfureció. Y me empezó a decir que el diablo estaba en este camión, que el diablo estaba, lo está diciendo por mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supuestamente él está mostrando poder, pero la verdad, el poder de Dios es una transformación de la persona. Es una transformación de la persona. ¿Qué conceptos tan equivocados tenemos? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. A los jóvenes, ¿no? Cantan alabanzas, alaban a Dios, se van a retiros, pero son desobedientes a los padres. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Sí o no? Pues si un joven cristiano que ama a Dios, pues obedezca a su papá y a su mamá. Me acuerdo que hace unos años un joven me dijo a mí, hermano, yo quisiera servir en la obra, quisiera acompañarlo donde usted va a predicar, quisiera esto, quisiera lo otro. Ok, es más, he estado pensando que este año no voy a estudiar, voy a tomarme un descanso y cuando vaya a predicar, ¿le puedo acompañar? Me dice, muy bien, pero como yo ya entiendo un poquito la palabra, le pregunté, ¿y qué te dice tu mamá? ¿Y tu papá? Es que mi mamá quiere que siga estudiando. ¿Y tu papá también? Pues ponte a estudiar, le dije. ¿Sí? Que quiere hacer la obra. Yo bien puedo entender que parece piadoso, parece bonito, pero recuerden lo que Jesús dijo. Vienen los fariseos
Y se ponen a cuestionar a Jesús y dicen, ustedes también quebrantan el mandamiento por la tradición, porque ustedes no traen ofrenda a Dios. Ustedes traen ofrenda a Dios cuando tiene un papá necesitado y le dicen a tu papá, todo lo que tengo para darte es mi ofrenda a Dios. Y así quebrantas el mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. En ese sentido, yo no puedo ponerme a mí ni al ministerio por encima de un mandamiento de Dios. Honra a tu papá y a tu mamá. ¿Quieres servir a Dios? Obedece a tu mamá y a tu papá. Es que yo quiero servir acompañando en las misiones. Si tu mamá te dice, lava los trastes con amor. Barre el piso con amor. Arregla tu cuarto con amor. Sin quejas, sin estar ahí haciendo muecas. Hazlo y así vas a agradar a Dios. Porque si eres fiel en lo poco, también Dios va a usarte en lo más. Y mucha gente como que no le capta. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el poder es hacer cosas grandes y así muy rimbombantes. Pero realmente el poder de Dios se manifiesta en las cosas más pequeñas. Blasfemos, decimos a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Qué es un afecto natural? Que el amor normal y natural que deben recibir los hijos ya no lo reciben. Me comentaba el hermano que aquí hay mucho joven que no tiene sus papás, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando un muchacho o una muchacha no tiene a sus papás? Que debe de darle instrucción, enseñanza, dirección, debe de darle hasta mimos. Hijo, te quiero mucho, hija, te quiero mucho. Tiene que amarlos. Pero ¿qué pasa cuando un joven no tiene eso? Ya no tiene el afecto natural que debe recibir. ¿Y qué pasa cuando un joven no tiene la dirección que debe tener? La atención que debe tener. ¿Qué pasa? Empiezan a tomar, empiezan a drogarse, empiezan a juntarse en grupos. Y luego, ¿sabes por qué se juntan en grupos? Porque se sienten en lo que les falta, se sienten en familia. Les falta familia. Les falta sentirse que forman parte de algo o de alguien. Les falta sentirse amados y necesitados. Se juntan con el marihuano, con el drogadicto que tienen la misma necesidad, que tienen el mismo hueco y se sienten uno. Y solamente agrava la situación. Y el pueblo va a empezar a ver más pecado. Y el pueblo va a ver señoritas embarazadas. Y el pueblo va a ver niños sin padre, sin madre. Y el pueblo va a ver hombres, cada vez va a ver más borrachos. Porque es un gran peligro cuando no hay afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No les gustan las cosas de Dios. Versículo 4. Traidores, arrancados o impetuosos, infatuados, inflados, amadores de los placeres más que de Dios. ¿Por qué es peligroso? Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué es tiempo peligroso? Porque pecadores siempre hay, pero estos pecadores, muy en particular, tienen apariencia de piedad. Parecen cristianos, parecen discípulos. Carga su Biblia, pero es traidor. Carga su Biblia, pero es soberbio. Carga su Biblia, pero es desobediente a los padres. Carga su Biblia, pero tiene abandonado a los hijos. Carga su Biblia, pero se porta mal. Tiene apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. La eficacia o el poder de la piedad. Lo que Jesús nos trajo, el Evangelio, lo que nos enseñó, tiene poder. Y curiosamente, en el griego original de este versículo, así como en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es dunamis de Dios o dinamis de Dios, potencia de Dios para salvación. En este mismo versículo se usa la misma palabra para la palabra eficacia. Que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la dinamis de la piedad. ¿Sí? Es como que los que vayan a hacer el banco de piedra para hacer el Tren Maya, en vez de que vengan con dinamitas, vengan con los frijolitos esos que venden en la tienda de la esquina para diciembre. Miren, con esto vamos a reventar las piedras. ¿Estás jugando o qué? Le van a decir. Esto no sirve para nada, ¿sí o no? Lo vas a tirar allá a las piedras, ni cosquillas le vas a hacer. Necesitamos algo que tenga poder. Y así es el cristianismo verdadero. El cristianismo tiene poder, sacude las almas. Pero un evangelio sin poder no sacude a nadie. ¿Por qué? Porque no acomoda a la gente a Dios. El evangelio sin poder quiere acomodar a Dios, quiere acomodar a la gente al pecador. Y no es así. Nosotros nos acomodamos a Dios, no Dios se acomoda a nosotros. ¿Sí se entiende? Siguiente ejemplo.
Un evangelio sin poder contra el pecado. También tenemos un evangelio sin poder en las pruebas. Porque hay gente que tiene un evangelio sin poder en las pruebas. ¿Por qué? Porque es cristiano. Es como esta parábola que dice, si no me equivoco, Mateo 13, del sembrador. ¿Qué parte de la semilla cayó en dónde? Entre pedregales. Que no tenía raíces. Germinó la plantita, pero no tenía raíces. Salió el sol y se secó rápido. Porque no tenía raíces. Son personas que dicen, oh, el poder de Dios, la salvación. Pues claro, aquí en la iglesia, pues, ¿qué más va a pasar acá adentro, ¿no? En la congregación, ¿no? Aquí en la congregación no van a venir los parientes a burlarse de nosotros. Aquí en la congregación no van a venir en el trabajo a reírse de nosotros. Aquí en la congregación no va a entrar nadie, unas mujeres ahí con poca ropa a bailarnos aquí para que caigamos en... Aquí no va a pasar eso jamás. ¿Dónde pasa eso? Allá afuera. Allá afuera pasa. Cuando somos perseguidos, burlados, asediados por causa de la fe. Pero cuando es un evangelio de poder, no importa lo que nos digan, no importa si nos calumnian, no importa si nos insultan. Nos acordamos de la palabra de Cristo en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa se burlen de ti, te vituperen, te insulten y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois porque tu premio es grande en los cielos. Porque así hacían con los profetas que eran antes que tú. O sea, Jeremías, Isaías padecieron y sufrieron por mantener y sostener la fe. Entonces, un evangelio de poder, ¿cómo funciona? Gloria a Dios aquí adentro, pero salen allá afuera, nada más se burlan tantito de uno. Ya no puedo con esto, Dios. Es demasiado para mí, Señor. Ya no vuelvo. Hermano Julio, ya estoy bien desanimado. Ya no voy a volver jamás a la iglesia. ¿Sí? Solo porque el vecino se rió de él cuando lo vio. Te vio el vecino salir con tu Biblia. Sí, te hizo así. Ya no puedo. Es demasiado. O sea, cristianismo de chocolate. De esos que se derriten en la mano. Cristianismo de azúcar. Cristianismo de mazapán. ¿Conocen los mazapanes? ¿Sí? Tienes que agarrarlo así. ¿Sí? Porque con cualquier momento, ¡pum!, se desbarató ya el hermano. No puede ser. El Hijo de Dios es fuerte en la fe del Hijo de Dios. El cristiano es fuerte en Cristo, soporta mucho. ¿Cuánto soportó Jesús para ir a la cruz? ¿Qué dominio de carácter tenía Cristo? ¿Sí o no? Lo latigan y no se echó para atrás. Le destrozan la espalda y no se echó para atrás. Se burlaban de él, no se echó para atrás. Le arrancaron la barba y nunca se echó para atrás. Le botaron los dientes y no se echó para atrás. Le pusieron una corona de espinas dolorosa, ahí raspando el hueso de su cráneo y rasgando su piel y no se echó para atrás. Agarraron una caña y le porrearon la caña en la cabeza con la corona de espinas. Seguramente le rompía la piel de las cejas. Y no se echó para atrás nuestro Señor. Cargó una dolorosa cruz. Lo clavaron de pies, de manos. Y en la cruz se burlaban de él. Y todavía dijo, perdónanos, Padre. Y nunca se echó para atrás. Y no podemos aguantar el vituperio. No podemos aguantar las burlas por Jesús. Como si Jesús no valiera nada para nosotros. ¿Cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale Jesús para ti? Es glorioso ser hijo de Dios. Porque tenemos un motivo glorioso para vivir, para sostener la verdad. Bien valen las burlas por causa de Jesús. Tú lo vales, Señor. Tú lo vales. Si tú resistes todo eso por mi pobre alma perdida, ¿cómo no yo voy a soportar todo lo que me venga encima por causa de ti, Señor? Ve lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. El evangelio de Cristo es un evangelio de poder que te lleva a superar las pruebas. Pero un evangelio sin poder es cuando ves gente que profesa mucha gloria a Dios y aleluya, pero a la hora de la prueba se derrite, se desbarata. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice el texto: para una herencia incorruptible, los hijos de Dios que de verdad creen, tienen una herencia que nunca se pudre, está en el cielo, no es de aquí de la tierra. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, si nunca se puede manchar, nunca se puede contaminar. Está guardada ¿dónde? En los cielos. La recompensa de los hijos de Dios. ¿Mi premio dónde está? Está acá abajo.
Aquí voy a esperar que Dios me dé un diploma. Que bajen los ángeles, ¿no? Que baje Cristo con sus diplomas. Cada ángel con un diploma. A ver, que pase la hermana Cristina por su diploma. Que pase el hermano Rodolfo por su diploma. Por ser buen hijo de Dios. Pues la hermana Cristina. Nuestro premio está aquí abajo. Está en la gloria. Ahí está nuestro premio. Amén. No esperemos nada aquí abajo. No esperemos que nuestros familiares que no conocen a Dios nos aplaudan por ser cristianos. Al contrario, esperemos que se rían de nosotros. Nuestra gloria está allá arriba. Allá arriba está. Dice, reservada en los cielos para ti. Verso 5. Que eres guardado por el que dice allá. ¿Por qué eres guardado en el versículo 5? Eres cuidado, eres protegido. ¿Por qué? Por el poder de Dios. ¿Mediante qué dice ya? ¿La fe en qué? ¿En que Dios rescató a Noé en el arca? ¿En que Moisés cruzó el mar rojo? ¿O la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo. Dios nos guarda con su poder por medio de la fe para alcanzar, ¿qué dice ya? La salvación. El justo por la fe vivirá. De hecho, en Romanos 1:16, si tú lees el 17, así termina. No me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Fe, al judío primeramente y también al griego. Y al final el 17 dice, porque el justo por la fe vivirá. O sea que mientras estemos nuestra mirada en Jesucristo y nuestra fe en Él, creyendo y vale el precio y vivimos por Él y para Él, ¿qué hace Dios con nuestras vidas? Nos guarda con poder, nos protege, nos ayuda a caminar sobre las aguas de los problemas, de las dificultades, milagrosamente. Amén. Porque yo puedo hacer una mirada para atrás y yo he pasado mis luchas muy fuertes, pero una cosa sí me doy cuenta: no las libré porque yo tenga alguna capacidad, no las libré porque yo sea mejor que tú. Jesús me libró, que es diferente. Jesús me ayudó y también te ayuda a ti. Es un evangelio que tiene poder para guardarte de todas esas pruebas. Repito el 5, que eres guardado por medio de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6, en el cual tú también te alegras. O sea que los hijos de Dios, ¿qué hace la fe con los hijos de Dios? ¿Los pone tristes? Ay, desde que me volví cristiano mi vida es triste, porque no me habla mi papá, no me habla mi mamá, se ríen de mí en la escuela. Ay, me acuerdo cuando estaba en el mundo tenía yo muchos amigos. Me acuerdo cuando estaba en el mundo, contábamos chistes de doble sentido y nos reíamos mucho. Me acuerdo cuando estábamos en el mundo, tomaba mis caguamas con mis amigos y las pasaba re bien. Pero desde que me hice cristiano, ya no me va tan bonito como antes. Eso dice el versículo. ¿Cómo es la vida del discípulo? En el cual, en esa fe, vosotros os alegráis. ¿Saben cómo es ese evangelio sin poder? Son esos que se andan quejando de todo. Son como el Israel que salió de Egipto y estaban con Moisés. Ay, Moisés, nada más nos sacaste al desierto para morirnos. Ay, Moisés, allá en Egipto había los puerros, las cebollas y nos iba mejor en Egipto. Ay, Moisés, el agua ¿dónde está? Y la comida ¿dónde está? Y siempre quejándose de Dios hasta que Dios los acabó. Así es la vida del cristiano. No, el cristiano se alegra en Dios. ¿Y sabes cuándo se alegra? Cuando viene al culto. ¿Cuándo se alegra el Hijo de Dios? Cuando viene al culto. Porque yo estoy alegre ahorita, ¿sí? Pero solamente cuando hay culto nos alegramos. Vean lo que dice el versículo. En el cual vosotros os alegráis. Y dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuándo estaban alegres estos discípulos? ¿Cuándo estaban alegres los discípulos? ¿En dónde? En la prueba. ¿Cuándo estaban alegres? En la prueba. Cuando padecían por ser seguidores de Cristo, no decían, ay Dios, ¿por qué permites que me saquen de mi casa por la fe? O no me hablen. Al contrario, Señor, gloria a tu nombre, Señor.
Porque si voy a pagar el precio, lo vale, Señor. No se ponían tristes, se alegraban hasta en las pruebas, hasta en los momentos difíciles, estaban contentos. Lo voy a repetir, en el cual te alegras, esta fe, en este poder, aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. 7, para que sometida a prueba tu fe, ¿esas pruebas para qué sirven? ¿Esas dificultades para qué sirven? Para poner a prueba la fe. Para que sometida a prueba tu fe, esa fe es mucho más preciosa que el oro. El oro, aunque perecedero, porque el oro también perece, el oro también se pone opaco. El oro se prueba con fuego, y esa fe va a ser hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Esa fe, cuando es probada, y de veras hay verdadera fe, hay poder de Dios. Esas pruebas, en vez de dejar peor o mal al cristiano, esas pruebas lo dejan mejor. Lo dejan más lleno de Dios. Los dejan con más fe, con más amor, con más... Cada prueba deja mejor al Hijo de Dios. Como el fuego deja mejor al oro. ¿Amén? ¿Has visto los plateros? Agarran el oro y empieza a ser refulgente, y se quita la escoria, ahí el sarro, las impurezas, los metales que no sirven, se desbaratan, hasta que nada más te queda el oro puro. Y las pruebas que hacen es magnificar a Cristo en uno, y nuestro viejo hombre es cada vez menguado. Esto es lo que hace el fuego. Pero ¿qué hace el fuego en los que creen un evangelio sin poder cuando viene el fuego? ¿Qué hace? ¿Qué hace los que tienen un evangelio sin poder cuando viene el fuego en sus vidas? ¿Qué hace? ¿Los deja mejor? Cuando vienen las pruebas, se consumen, se destruyen. Esto lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Cuídese bien, muy bien, cómo edifica cada uno. Solo hay un solo fundamento, y este fundamento es Cristo. Pero tengan mucho cuidado cómo edifican. Esto habla de cómo levantar la iglesia. Porque podemos levantar la iglesia con dos tipos de materiales: con oro, con plata o piedras preciosas. ¿Qué es esos materiales que son? Son metales preciosos, piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas, cuando pasan con el fuego, un rubí, una amatista, una cornalina, un jaspe, un carbúnculo, el plata y el oro, cuando pasan por fuego quedan mejores, ¿sí o no? Quedan más preciosos. Y la iglesia tiene que levantarse con esos materiales. No se refiere al oro físico, sino la calidad de los creyentes. Son los creyentes que superan las pruebas, que quedan mejor con cada lucha, con cada batalla, aman más a su Dios, no se desaniman por cualquier cosa. Pero también se puede levantar gravemente en error la iglesia con metales corrientes: madera, heno y paja o hojarasca. Si tú levantas una congregación con madera, heno y hojarasca, y no se refiere a que la congregación sea de madera, no, sino, repito, es la calidad de los creyentes. Dice el capítulo 4, a la hora va a venir el fuego y va a probar la obra de cada uno. Si la obra de alguno sobrevive, dice, recibirá su recompensa. ¿Qué se refiere a esto? Que el ministro que predica, que tiene la batuta de parte de Dios para hacer la obra en una congregación, tiene que fijarse que los que estén en Cristo, estén bien en Cristo, estén superando las pruebas. Pero cuando venga la prueba, Dios le va a decir: muy bien, te procuraste que las almas estén bien edificadas, toma tu premio al obrero que haga la obra. Pero si el obrero se conforma con llenar a la gente, a la congregación de personas, sin que se conviertan, sin que superen las pruebas, ¿qué va a hacer cuando venga el fuego? Se van a destruir, van a desaparecer. Y todo lo que trabajó durante años se desbarata. Porque no funciona así. Ahí en el versículo 7 de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo sin haberle visto, aunque ahora no le veas, te alegras. ¿Cómo le ve a cristiano? Alegre, confiando en Cristo, aunque haya pruebas. Os alegráis
os alegráis con gozo indescriptible. Inefable significa, no hay palabras para describir el gozo que causa Jesús. Podemos pasar por pruebas, por momentos difíciles, podemos hasta llorarnos, pero siempre vamos a encontrar el gozo en las pruebas. Porque vamos a poder decir, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y en los lagares no dé sustento. Es como que digamos, Señor, aunque el sembrado de maíz no dé la mazorca, aunque la calabaza no dé la pepita y la mata no dé su jamaica, aunque no haya fruto en el sembrado, con todo yo voy a confiar en Jehová. Eran las palabras de Habacuc. Ya tenemos la diferencia en un evangelio sin poder contra el pecado y la diferencia en un evangelio sin poder contra las pruebas. Y por último, un evangelio sin poder para amar. Hay gente que vive un evangelio y así como no tienen poder para superar las pruebas y no tienen poder para superar el pecado, ese falso evangelio, que no es el verdadero evangelio de Cristo, también no les permite a la gente poder amar como Jesús ama. Vienen a la iglesia, cantan, alaban y todo, pero no pueden perdonar. No pueden caminar la segunda milla cuando son abusados. No pueden dar la otra mejilla. No pueden ir con el papá o con la mamá que nos hizo mucho daño y decir, mamá, te perdono con todo mi corazón. No pueden hacer eso. Señor, pídeme lo que quieras, la ofrenda que quieras, hago la obra que quieras, pero no me pidas que me acerque a ese hombre a pedirle perdón porque me hizo mucho daño. No pidas que me acerque a esa tía porque me hizo mucho daño. Perdónala tú, Señor, pero yo no puedo perdonarlos. ¿Y qué clase de evangelio es ese? Que no te da poder para amar. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Y es importante entenderlo, que cuando uno tiene el conocimiento de Dios en Cristo, así como aumenta tu poder para vencer el pecado, da el poder para superar las pruebas en gozo, también te da poder para amar cuando no podías amar. Amén. Y yo lo digo de primera mano, ¿por qué? Porque yo estaba lleno de odio. Yo estaba lleno de odio contra mi familia. ¿Y cómo sabes que tienes odio? Aunque vengas a la iglesia, ¿cómo sabes que tienes odio? Porque cuando ves al familiar que te cae mal, no lo quieres hablar, no lo quieres ver. Cuando llega, yo sí era. Cuando llegaba mi pariente, yo me levantaba y me iba. Cuando me hablaba, hacía como que sí, está bien, está bien. Porque no quiero oírlo. Pero me estoy yendo en la iglesia. Es más, ¿cómo fue que me pasó a mí esto? Dios estaba llegando a mi vida, sí estaba llegando, hice muchos cambios, pero me estaba topando. Yo tuve muchos estorbos por mis grandes pecados. Y al tener muchos estorbos, no fui muy diligente. Con vergüenza lo digo, no fui muy diligente. No fui alguien que respondió hacia Jesús. Le puse muchas trabas. Pero quise engañarme y decir, Señor, voy a servir en la obra. Y me invitaron a participar en ir a recoger como una especie de ofrenda, donativos, en una plaza de Mérida con mi lata, para unos niños en condición de pobreza, y la gente daba sus moneditas. Yo estaba ahí con mi latita con otros hermanos. Pero yo odiaba a mi familia. Dios le dio espíritu de ciencia a una hermana que estaba allí, que apenas me estaba conociendo. Yo era nuevo en ese lugar. Y se me acerca y me dice, hermano, me dice, ¿verdad que tú tienes un problema con tu papá? Me dice. Y me dio, donde me duele. ¿Verdad que tú tienes un problema con tu papá? Y yo me quedé mudo. Nada más me agaché. Sí, dije. Yo estaba con mi lata en mi mano. ¿Y tú crees que Dios está a gusto con lo que estás haciendo, con lo que hay en tu corazón contra tu familiar? No. ¿Por qué lo haces? Me dice. ¿A quién quiere engañar? Pues solo me engaño a mí mismo, porque a Dios nadie lo engaña. Me pasó como a David, ¿no? David había adulterado, se había acostado con la mujer de Urías y se mandó a matar a Urías, y al final pues me caso con la viuda, ¿no? Qué buen rey soy, ¿no? Y vino el profeta y dijo, oye, ese hombre eres tú, lo descubrió de la nada. Así me pasó, o sea, estaba escondiéndome, pero Dios me descubre y me dice, no me puedes servir así, si no aprendes a amar y a perdonar. Me acuerdo que lo lloré, me arrodillaba y decía, yo sé, Señor, lo sé perfectamente, que si voy a buscar a mi familiar
y le digo que lo perdono, sé que nada más lo voy a hacer por puro compromiso. Sé que nada más lo voy a hacer porque la hermana me lo dijo. Sé que porque me voy a querer engañar y eso a ti no te gusta, Señor. Señor, permíteme que lo haga como debe de ser, que no quede nada, como si nunca hubiera pasado nada. Es más, dame un amor profundo por mi familiar, Señor. Y ese fue mi clamor, porque yo sabía que si lo hacía era mecánicamente, no era de verdad. Y un día llegué yo al centro y mi papá trabajaba de taxista en aquel entonces. Bueno, sigue trabajando de taxista, pero en ese de Uber que le dicen. En el que estaba un taxista y me veía. Antes me veía, te llevo, sí, y me llevaba a donde yo iba, pero como 2 piedras, ¿no? Ni él habla ni yo hablo. Pero esa vez me vio en el centro, te llevo, me dice, está bien, me subí, ¿no? Ya habíamos orado esto, y la hermana ya hablaba conmigo, y la voz de Dios, ahora es el momento. Y yo quería decirle a mi papá, papá, te perdono por todo lo que hiciste. ¿Y sabes qué le dije? Le dije, papá, perdóname, le dije, porque te odié. Se me olvidó lo que hizo. O sea, no es que se me haya olvidado, sino que ya no me importaba lo que había hecho. Lo que importaba es que yo lo aborrecía. Y eso a Dios no le gusta. Dice, estaba yo enojado con él. Y la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no trabaja con gente enojada. No trabaja con gente enojada. Y tuve que restituir. Ya no me importó lo que había pasado en el pasado. Ya no me importó. Era yo un gran pecador contra él. Papá, perdóname, le dije. Lloré con él y me dijo, no pasa nada, hijo. Todo bien, hijo. Y a partir de allí tengo una estrecha y fuerte relación con mi padre. ¿Sí? Un evangelio que tiene poder. Es el evangelio de Cristo. ¿Sí? Ve lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3. Este es nuestro último texto. Y terminamos. Sé que ya me extendí un poco. Ya me extendí, ¿verdad? Estoy aprovechando porque sé que me voy a ir y no sé cuándo vuelvo. Que el Señor nos ayude. Efesios capítulo 3. Gálatas, Efesios. Antes de Filipenses. Dice la palabra, versículo 14, capítulo 3, 14. Dice la palabra. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso doblo mis rodillas, dice Pablo. ¿Pero qué le motiva a Pablo? Doblar sus rodillas. Porque nosotros doblamos nuestras rodillas. ¿Pero qué le motiva a Pablo? Doblar sus rodillas. ¿Qué título hay arriba del 14? El amor que excede a todo conocimiento. El amor que excede todo conocimiento. No le importa lo que uno piense, lo que uno viva o lo que uno haya sufrido. Hay un amor que lo supera todo. Versículo 15. Por eso doblo mis rodillas, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra a través de Cristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Cristo quiere darte riquezas de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿A fin de qué? De estar arraigados y cimentados en ¿qué dice ya? En amor. La obra del Evangelio de Cristo produce en el hombre tal efecto que cuando ve la obra de la cruz, de tal manera amó Dios al mundo, esto hiciste por mí, Señor. Un grande pecador, esto hiciste por mí, Señor. ¿Sabes qué empieza a hacer el corazón? Ve la gloria de Cristo, ve el Evangelio de Cristo, que el Padre nos amó de tal manera en Cristo, y nuestro corazón empieza a extender unas raíces. Y se extienden sobre la roca que es Cristo, y abraza esa roca y se afirma esa roca, y las raíces se extienden y cubren esa roca. Hay árboles aquí muy viejos, ¿verdad? Que han hecho raíces profundas. Y si hay rocas debajo de ese suelo, seguramente esas raíces, ¿qué hicieron con esas rocas? Ya las envolvieron. Me acuerdo cuando los hermanos
allá en Quimbilá, estaban preparando hace un año el local donde ahorita estamos, el nuevo local que hicieron los hermanos, por la bondad de Dios. Se tumbó era un guano, ¿verdad? Se tumbó un guano, pero lo fueron cortados por pedazos, y cuando llegaron abajo dijo el hermano, no le pasen la sierra, porque tiene piedra, dice. Y efectivamente, se ven raíces, pero cuando el hermano le hizo así, ¡pum!, sonaba así, como el cincelazo. Cuando le hizo así con una barreta, le hace así la raíz, pues se debe sonar como una planta que está siendo golpeada, ¿no? Pero sería como una pedrada, como un cincelazo. Y sí, el árbol ya había, con sus raíces, cubierto una piedra. La palabra de Dios dice que el amor de Cristo, ¿qué hace? Hace que, en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué hace el Evangelio en nuestras vidas? ¿Nos da poco amor o nos da mucho amor? Nos da mucho amor, y cada vez más amor, y cada vez más amor. No solamente por Dios, sino por todos los que nos rodean, por todos los que nos hacen daño, y podremos soportar. La palabra de Dios dice en Juan, si alguno dice que ama a Dios y no ama a ¿quién? A su prójimo, a su hermano, el tal es mentiroso. Entonces, es que yo cuando voy a la congre, yo no hablo a esa hermana porque esa hermana me cae mal. ¿Qué evangelio ha recibido? ¿Qué evangelio ha escuchado? Porque no es el evangelio de Cristo. Vamos a orar y vamos a concluir, así como estamos. Es un evangelio de poder, porque vemos que este evangelio el verdadero evangelio de Dios, de Cristo, te da poder contra el pecado, te da poder contra las pruebas, hasta gozo te da, y te da la capacidad de amar mucho y ser lleno de amor, y cada vez más amor en tu vida. Te da esa capacidad para amar. ¿No te gustaría ser lleno del poder de Dios? Recuerda que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿No te gustaría ser lleno del poder de Dios? ¿No te gustaría probar el poder de Dios? Es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de Jesucristo. Padre, te damos las gracias, Señor, porque por tu infinito amor y tu grande misericordia nos permites, Dios, estar aquí para buscar tu rostro, porque tú quieres que vivamos un evangelio de poder, Señor. Un evangelio de poder, un evangelio de verdadera potencia contra este mundo, Dios, para vencer nuestra carne y nuestras tentaciones con mucho poder, Dios. Eso es lo maravilloso. Es lo maravilloso, porque cuando podemos experimentar tu evangelio y tu poder, decimos, Señor, de verdad que tú eres un Dios real, Señor. Eres un Dios verdadero. Porque si fuera por mí, Señor, hace tiempo que me hubiera echado de cabeza al mundo, Señor. Pero tú me has ayudado hasta ahora, Señor. Y si me has ayudado hasta hoy, me vas a ayudar después, Señor. Me has dado poder para gozarme en mis tribulaciones. Cuando se me han enfermado los hijos, cuando el campo no dio el fruto, o la cosecha o la lluvia no llegó a tiempo, o un problema económico, Señor, o la pérdida de un ser amado, o aún la apostasía del cristianismo y debilita mi alma, aún ahí, Señor, me has sostenido, Señor. Quizás otros se han ido, pero tú me has sostenido, Señor.